Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y alabando su nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana. Nos dio un beso y nos da esta oportunidad nueva. Mire, sus misericordias son nuevas cada mañana, dice su palabra, y nosotros lo creemos. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que empezamos el libro de Jueces ayer. Vimos 5 versos del libro de Jueces. Fíjese, los comentaristas dicen que esta época fue una época oscura y difícil para el pueblo de Israel. Y algunos lo consideran como la era del oscurantismo para Israel. Pero vimos que aunque ya murió Josué y murieron los ancianos, el pueblo, mire, se presentó ante el Señor. Lo leímos en los primeros versos. Por eso nosotros tenemos que prestarle mucha atención a este libro, porque vamos a ver la fidelidad del Señor para con su pueblo. Pues mire, les contestó el Señor y peleó por ellos y les dio la victoria. Con el estudio de este libro, nosotros vamos a aprender el carácter, la justicia y la misericordia de Dios. Vamos a ver su mano, mire, en este libro. Ayer vimos que el pueblo preguntó, se acercó al Señor y preguntó quién sería el primero que iba a subir a la guerra, a pelear contra los cananeos, y el Señor dijo, la tribu de Judá va primero. Y la tribu de Judá era la que iba a llevar el liderazgo y es la tribu por la cual vendría nuestro amado Mesías. También vemos que Judá era la tribu más grande, era la tribu poderosa. Y también vemos el sentido militar del Señor. El verso 6 dice, mas Adonibesec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. El 7 dice, entonces dijo Adonibesec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies. Recogían las migajas debajo de mi mesa. Como hice yo, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén y ahí murió. Mire cómo habla este hombre. Después de recibir el castigo. Y aunque fue un castigo terrible, se puede considerar como un castigo justo, porque él lo dice con su boca, que él lo había hecho a 70 reyes. Y sabemos que el cortarles los pulgares de las manos y de los pies, los inutilizaban para salir a la guerra. Fíjese, no podían agarrar el arco, a tensarlo, y tampoco podían sostenerse porque perdían el balance. Entonces, solo como un dato importante, dice que eso era lo que hacían los hombres cuando no querían ir a la guerra. Se amputaban los pulgares, fíjese, y los padres hacían lo mismo si no querían mandar a sus hijos a la guerra. Los amputaban, fíjese, para inutilizarlos y que no fueran a la guerra. El verso 8 dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Se registra que Jerusalén cayó ante la tribu de Judá. Y de hecho, fíjese, se describe que Adonibesec fue llevado ahí y también ahí murió. Pero vamos a ver que los jebuseos volvieron a tomar la ciudad más adelante. Y fue hasta el liderazgo del rey David cuando nuevamente fue conquistada la ciudad de Jerusalén. Y eso lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, el capítulo 5, empezando desde el verso 6. Déjenme aquí, se lo leo rapidito. Le voy a leer desde el 4, es lo que dice. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá.
Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Fíjense, entonces aquí vemos que por David volvió a ser conquistada Jerusalén. Ese lugar a donde, recordemos esto, que Hebrón fue la antigua ciudad donde habitó Abraham. Y ese lugar a donde Moisés, ¿se acuerda?, mandó a los 12 espías para que fueran y caminaran en la tierra y trajeran las noticias. 10 regresaron desanimados y trajeron malas noticias. Solo 2, como sabemos, fueron los que dijeron: nosotros podemos conquistar. Pero 10 vinieron, mire, desanimados. Fíjense, porque era una tierra de gigantes. Ahí vieron gigantes y ellos dijeron: no podemos, esa tierra traga a sus habitantes. Entonces el 11 dice: de ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Safer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y le dio a su hija Axa por mujer. El 14 dice: cuando ella se iba con él, la persuadió que le pidiera a su padre un campo. Ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? El 15 dice: ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, déjame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Este pasaje nosotros ya lo hemos visto anteriormente y lo hemos comentado. Y vemos cómo se manejaban los esposos en ese tiempo. La confianza, mire, y la recuperación de dónde van a vivir. La confianza que vemos entre el padre y la hija para pedirle un campo. Vemos que fue la misma confianza cuando Caleb se acercó a Josué para recordarle lo que Dios había dicho. Y Josué le pide que le dé Hebrón, ¿verdad?, como el Señor le había prometido. Y nos enseña la confianza que debe de haber entre los esposos y entre los hijos, como vemos aquí la confianza entre el padre y la hija, que le pidió y el papá le dijo: sí, te la doy. Por amor se lo dio, no porque lo obligaran, se la dio por amor. Y eso pasa con nosotros también. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial para pedirle algo. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire qué palabras más bonitas y cómo nos alientan a nosotros a que nuestro Padre que está en los cielos nos va a oír y nos va a contestar y nos va a dar lo que pidamos. Por eso debemos de manifestar nosotros agradecimiento. Debemos de ser agradecidos siempre, siempre, con todo lo que el Señor nos da y con lo que no nos da. También ser agradecidos y darle a Él toda la honra que Él se merece. El verso 16 dice: y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y esta ciudad de las palmeras
Dice que es otro nombre que se le da a Jericó en las Escrituras. El 17 dice, y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron a los cananeos que habitaban en Cefat, y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Jorma. El 18, tomó también Judá a Gaza. Mire, ponga atención a esto. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio. El territorio que hoy vemos en conflicto, mire cómo han pasado los miles de años y todavía hay conflicto ahí, en Gaza. Es donde están peleando ahorita. Esa guerra que está ahí es ese lugar exactamente. El 19 dice, y Yahweh estaba con Judá. Yahweh estaba con Judá cuando conquistaron Gaza, mire. Quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Mire, este verso 19 nos aporta un cambio drástico, porque dice que el Señor estaba con Judá en las primeras líneas, pero después, si se dio cuenta, dice que no pudieron arrojar a los que habitaban ahí porque tenían carros cerrados. No dice que Judá hubiera hecho algo para que el Señor se hubiera apartado. Y viéndolo de otro punto, no importaba que los enemigos estuvieran tan bien armados y con esos carros cerrados. Fíjese, un ejército poderoso. Si Dios estaba con ellos, ¿quién podía, mire, atacarlos a ellos? Dios era el que peleaba por ellos. Él era el comandante en jefe de Israel. Fíjese. Pero leemos al final del verso que dice que no pudieron arrojar a los habitantes en los llanos. Porque aquí, mire, ya vemos una actitud de la tribu de Judá, del pueblo, específicamente de la tribu de Judá. Y esa actitud perjudicó a las otras tribus, porque más adelante vamos a ver que hicieron lo mismo. El propósito de estudiar, mire, todos estos pasajes y estos libros y estos capítulos donde se describen las batallas, las posiciones, las guerras de Israel, todo tiene que ver con un aspecto espiritual del bien y del mal. Por eso es muy importante que le pongamos atención a este libro, porque la conquista de la tierra prometida es algo que debemos de ver como la conquista interna de nuestro ser, donde tenemos que sacar tantas cosas que al Señor no le agradan. Tal vez nadie las ve, pero nosotros sí sabemos que están ahí y el Señor las conoce perfectamente. Entonces, eso es un proceso de toda la vida. No es algo que pasa de la noche a la mañana. Luchamos. Pablo dijo que no teníamos guerras contra sangre ni carne, sino contra potestades, dijo Pablo, imagínese usted. Entonces, esto es algo que le tenemos que poner atención. Es justo la analogía que podemos ver en la conquista de la tierra prometida, porque Dios realmente cumple lo que Él ha dicho. La palabra de Dios siempre se va a cumplir, pero el hombre empieza a negociar con el pecado. Empezamos a coquetearle y ahí viene la rebelión, porque entonces ya no queremos obedecer, sino queremos hacer las cosas como yo pienso que es mejor. Ya no queremos seguir reglas de Dios, sino hacer las cosas como nosotros queremos. Dios manda, fíjese, poniendo sus reglas. Él nos da reglas que nosotros tenemos que seguir. Y aquí las estamos viendo. Dios les había dado una orden que sacaran a esa gente, pero no la obedecieron, fíjese. Entonces, y es algo que hasta la fecha lo seguimos haciendo. No obedecemos las reglas del Señor. Aquí vamos a ver si Israel se va a quedar con la tierra prometida o va a ser echado por Dios mismo. Miren, por eso tenemos
que ponerle atención a este libro, mire, para que esto nos sirva a nosotros de ejemplo, porque aquí hubo un cambio en Judá, hubo un cambio, y eso es lo que nosotros tenemos que notar. Lo vamos a ver más claro en el capítulo 4. El verso 20 dice, y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac, o sea, a los gigantes. El 21 dice, mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, la otra tribu, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. La orden del Señor había sido que tenían que sacar a esa gente, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, que eran unas gentes pervertidas, malignas, no tenían nada bueno en su interior. Por eso ellos tenían que ser echados de ahí para que no influenciaran en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Pero a ellos les pareció mejor dejarlos ahí y que les pagaran tributo. Mire, el dinero cambia la mente del hombre. Así que aquí lo dejamos, fíjese, pero pensemos nosotros que ponga el Señor el deseo de obedecerlo, porque es como nosotros lo agradamos a Él, cuando nosotros somos obedientes. Hasta aquí llegamos, aquí lo vamos a dejar, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado y por las que están pendientes. Véngase aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros todos los días, Señor, y recordarnos tu palabra, Padre. Gracias por hablarnos verso a verso, Padre Santísimo, porque eso nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo y estamos orando por Israel, Señor, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros y, como decía Moisés, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Quítales el velo, Padre, para que ellos puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, seguimos pidiendo por Lina, para que seas tú el que ponga tus manos poderosas, Señor, sobre ella, regalándole sanidad. Por el sobrino del hermano Jorge, que tiene un tumor, ayúdalo, mi Señor. Y te rogamos por nuestra hermana Jessica y su hermanita Miriam, para que seas tú obrando a favor de ellas. Abrázalas, mi Señor. Mándales ángeles, Padre, que las ministren. Por Saúl Lunz, Señor, tócalo y fortalécelo, Padre, ya que le amputaron su pierna y él está clamando, está pidiendo oración por sus hijas, Señor. Ayúdala, Señor. Adelín, Paola, Carla y el varón Raúl. Dale salud, Padre Santísimo. Tú eres un Padre amoroso que bendice a sus hijos, Padre. Bendice esta familia. Te pedimos que bendigas a la familia de Eliet Mendoza. Mándales ángeles que la administren, Señor. Visítalos, Padre. Y te rogamos por el hermano Ernesto, para que tú estés poniendo tus manos con esos resultados, Señor, para que sean resultados buenos, Padre Santo. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad para toda la familia, por Amparo Ortega, para que su salud, Señor, sea mejorada, Padre Santísimo. Tócala, mi Dios. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Te suplicamos por Carla Girón, de 45 años, con cáncer en el hígado. Padre, ayuda. Por Esperanza de Guerra, que también tiene cáncer, Señor. Te suplicamos, Señor, un toque tuyo, un toque de sanidad. Por René Ramos, que tiene cáncer en el páncreas. Sánalo, mi Señor. Pero antes háblale a su corazón, para que te reconozca como su Salvador y pueda tener una relación contigo. Y lo mismo te estamos pidiendo por Dimas González. Sé tú, mi Señor, hablando a su corazón para que él pueda entrar y cenar contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, ayúdala, Padre. Por Julieta te pedimos
De todo corazón que pongas tus preciosas manos, mi Dios, y un toque tuyo, Padre, para que pueda ser sanada. Por Bianca de 35 años con esos dos pequeñitos, Señor, tócala. Por el hermano Ervin y la hermanita Zeneida, que son siervos tuyos y que lo hacen todo con tanta alegría de corazón, Padre. Mándales ángeles a su casa, ángeles ministradores, Señor. Por el hermano Jorge, para que tú estés todos los días con él, Señor. Abrázalo, que él pueda oír tu voz, Señor. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón y que tenga la seguridad que tú estás en control. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Por los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor. Háblales tú, Padre. Aconséjalos, enséñalos, Padre, porque son el futuro de la iglesia. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, ayúdalo. Y te pido que bendigas a los emprendedores, estas personas que quieren salir adelante con trabajo, mi Dios. Dales nuevas estrategias, prospéralos, Señor, ayúdalos. Y también te pido por mi amiga Araceli. Tú la conoces, Señor, y un toque tuyo, Señor, para que ella sea sanada, restaurando todo su cuerpo desde su cabeza hasta sus pies, Padre Santísimo. Te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Señor, la ponemos entre tus manos, Señor, y confiamos en ti, Señor. Dale riñones nuevos, Padre Santísimo, y sánale su boca, Padre. Te lo pedimos de todo corazón, por la Raquelita y por la Carol, para que esas casas estén llenas de tus ángeles, Señor, para que las cuiden y las protejan. Por Audrey, para que las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada con tus ángeles, que la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro para que puedan entrar y cenar contigo. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, Señor. Por Aarón, para que le enseñes por las noches, Señor. Aconséjalo, como dice tu palabra. Y por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia. Bendícelos, Padre. Por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón y Cuba, mandamos la bendición de tu palabra. Si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar la vida eterna. Porque todas estas cosas, Señor, las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y yo deseo que tengan un bendecido fin de semana. Que el Señor esté con ustedes. Y si Él lo permite, el lunes a esta hora nos volvemos a abrazar con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.